El 8 de julio de 2025 amaneció como cualquier otro día en Torre Pacheco, pero esa calma matutina pronto se vería interrumpida. Torre Pacheco fue sacudido por el brutal asalto a un anciano de 78 años, un vecino respetado y querido por todos. El ataque ocurrió durante un intento de robo, un acto de violencia que resonaría en cada rincón del municipio. La víctima, muy conocida en el pueblo por su amabilidad y participación en la vida local, fue atacada por un grupo de jóvenes, aparentemente con la intención de sustraerle sus pertenencias. Este acto de agresión gratuita desató una ola de indignación y miedo sin precedentes en la comunidad. La noticia se propagó rápidamente, como un reguero de pólvora, por medios locales y redes sociales, alimentando la consternación y el debate público. El suceso generó una reacción emocional intensa, un clamor colectivo por justicia y seguridad. El hecho no se percibió solo como un robo más en las estadísticas, sino como un ataque directo a la seguridad y la tranquilidad de toda la comunidad, un golpe al corazón de la convivencia. La preocupación se centró especialmente en la seguridad de los mayores, los más vulnerables. Los primeros informes policiales apuntaron a jóvenes de origen magrebí como presuntos agresores, una información que pronto se filtró y corrió como la pólvora. Este detalle, desafortunadamente, encendió aún más los ánimos y exacerbó las tensiones latentes. La comunidad, ya preocupada por la delincuencia, los desafíos de la integración y la falta de oportunidades, vio en este incidente la gota que colmó el vaso, un punto de inflexión. La conversación local, antes centrada en temas cotidianos, se transformó en un debate nacional candente sobre inmigración, seguridad ciudadana y cohesión social. La ira y el miedo, emociones primarias y poderosas, se canalizaron rápidamente, y grupos organizados, tanto de extrema derecha como de otros signos políticos, comenzaron a movilizarse. Lo que empezó como un delito aislado, un acto de violencia puntual, se convirtió, en cuestión de horas, en el detonante de una profunda crisis social. Torre Pacheco se preparaba sin saberlo para días de tensión, protestas y un conflicto que amenazaba con dividir a la comunidad. El asalto fue solo el principio, la chispa, de una fractura mucho más profunda, que revelaría las grietas y divisiones latentes en el tejido social de Torre Pacheco. Tras el asalto, la tensión se transformó en protestas espontáneas en la plaza del pueblo. La indignación, que inicialmente se manifestaba de forma contenida, rápidamente encontró una válvula de escape en las calles. Los vecinos, movidos por la rabia y la frustración, se congregaron para expresar su descontento. Al principio, los vecinos exigían justicia y más seguridad, clamando por una respuesta contundente de las autoridades ante los hechos acontecidos. Querían sentirse protegidos en sus hogares y en su comunidad. Las pancartas improvisadas reflejaban el sentir generalizado de la población. Pero pronto la situación se desbordó, escapando al control de los organizadores iniciales y de las fuerzas del orden. La multitud, cada vez más numerosa y enardecida, comenzó a mostrar signos de radicalización. El viernes, la llegada de grupos de extrema derecha cambió el tono. Su presencia inyectó un veneno de odio y xenofobia en el ambiente, exacerbando los ánimos y polarizando aún más a la sociedad. El discurso anti-inmigración se hizo dominante, eclipsando las demandas iniciales de justicia y seguridad. Los mensajes de odio resonaban con fuerza, alimentando el resentimiento y la hostilidad hacia la población migrante. Esa noche, las protestas derivaron en violencia, marcando un punto de inflexión en la crisis. Lo que había comenzado como una manifestación pacífica se transformó en una batalla campal. Enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden, pero también entre vecinos enfrentados por sus diferentes visiones de la situación. La violencia se propagó como un incendio forestal. Daños materiales, que afectaron tanto a edificios públicos como a propiedades privadas. El vandalismo se convirtió en una expresión más de la rabia y el descontrol, y ataques a viviendas de inmigrantes, que se convirtieron en el blanco de la ira de los grupos más radicales. El miedo se apoderó de la comunidad migrante, que se sintió vulnerable y desprotegida. El sábado, las llamadas patrullas vecinales emergieron como una respuesta ciudadana ante la falta de seguridad percibida. Se convirtieron en marchas dirigidas a barrios de población migrante,
generando aún más tensión y confrontación. Estas patrullas, autodenominadas defensoras del orden, fueron vistas por muchos como grupos de vigilantes que exacerbaban la violencia, provocando choques directos. La confrontación física se hizo inevitable, dejando un reguero de heridos y daños. Grupos encapuchados atacaron casas y negocios de origen magrebí. El anonimato les permitía actuar con impunidad, sembrando el terror entre la población. Algunos inmigrantes se organizaron para defenderse, ante la inacción de las autoridades y el temor por su seguridad. La autodefensa se convirtió en una necesidad para proteger sus hogares y sus familias. La localidad quedó dividida, con profundas grietas que separaban a vecinos y comunidades. La confianza mutua se había roto, con calles convertidas en zonas de conflicto. El miedo y la incertidumbre se respiraban en cada esquina. El despliegue policial el domingo logró contener la violencia, restableciendo un precario orden en las calles. Pero el daño ya estaba hecho. Las heridas tardarían mucho tiempo en sanar. Decenas de detenciones reflejaron la magnitud de la crisis y la necesidad de identificar y juzgar a los responsables de la violencia. Heridos que necesitaron atención médica y apoyo psicológico para superar el trauma. Y una comunidad fracturada fueron el saldo inmediato. La reconstrucción de la confianza y la convivencia pacífica se antojaba un desafío mayúsculo. Lo que comenzó como una queja legítima, una expresión de frustración ante un problema real, fue explotado por extremistas que vieron en la situación una oportunidad para promover su agenda de odio y división, desatando una espiral de agresión que arrastró a la localidad a un abismo de violencia y desconfianza. Torre Pacheco pasó de la indignación al caos en cuestión de días, demostrando la facilidad con la que una comunidad puede ser desestabilizada por el odio y la intolerancia. La violencia dejó cicatrices profundas que tardarán generaciones en sanar por completo. Y una sensación de inseguridad generalizada que afectó a todos los habitantes del municipio, independientemente de su origen o condición. El miedo y la desconfianza se instalaron en el día a día del municipio, envenenando las relaciones vecinales y dificultando la convivencia. La crisis evidenció la fragilidad de la convivencia, demostrando la importancia de construir puentes de diálogo y entendimiento entre las diferentes culturas y comunidades. El pueblo quedó marcado por la división y la desconfianza, un triste recordatorio de las consecuencias del odio y la intolerancia. Las redes sociales jugaron un papel clave en la escalada del conflicto. WhatsApp y Facebook difundieron rápidamente versiones emocionales y a menudo falsas del asalto. Grupos extremistas aprovecharon para difundir odio y convocar a agitadores externos. La desinformación y los bulos convirtieron el miedo en rabia colectiva. Los intentos de contrarrestar el odio fueron ahogados por el sensacionalismo viral. El conflicto digital alimentó y reflejó la violencia en las calles. La policía local fue rápidamente superada por la magnitud de los disturbios. El gobierno desplegó unidades antidisturbios nacionales, marcando un punto de inflexión. Se establecieron controles de acceso, patrullas y vigilancia con drones para prevenir nuevos brotes. La presencia policial devolvió cierta calma, pero militarizó el ambiente. Se anunciaron refuerzos permanentes y nuevas investigaciones sobre delitos y discursos de odio. La respuesta policial contuvo la violencia, pero no resolvió las causas profundas. Torre Pacheco quedó bajo vigilancia, con heridas sociales abiertas. Torre Pacheco, a town steeped in history, has undergone a dramatic transformation in recent decades. What was once a quiet agricultural community has experienced profound changes. It has transitioned from a traditional agricultural village to a vibrant multicultural mosaic, reflecting the broader shifts occurring across Spain. This evolution has brought both opportunities and challenges to the local community. Today, more than a third of its inhabitants are foreign-born, a testament to the town's growing appeal as a destination for people from around the globe. This influx of new residents has reshaped the social and cultural landscape of Torre Pacheco. The largest group of immigrants comes primarily from Morocco, forging strong links between the town and North Africa. However, the community also includes significant numbers of people from Latin America, various African nations, and Eastern European countries, creating a rich tapestry of cultures and backgrounds. This remarkable diversity has undeniably enriched local life, bringing new perspectives, traditions, and energy to Torre Pacheco. However,
It has also generated significant challenges related to integration and placed considerable pressure on already strained public services, requiring careful management and proactive solutions. The rapid population growth has led to problems with housing availability and affordability, creating difficulties for both long-term residents and newcomers alike. Overcrowding in schools and the healthcare system has become a pressing concern, highlighting the need for increased investment in public infrastructure. For years, the different communities managed to coexist, but this social harmony, while functional, was ultimately fragile and vulnerable to disruption. The riots that erupted in July of 2025 shattered the carefully constructed image of harmony, revealing deeper issues simmering beneath the surface. These disturbances brought to light long-standing latent tensions within the community, exposing unresolved social problems. The lack of effective integration policies and adequate institutional support only served to exacerbate the already difficult situation, leaving many feeling marginalized and unheard. The conflict starkly exposed the vulnerability of a model of coexistence that had been taken for granted for too long. This model was based more on economic necessity and superficial interactions than on genuine integration and mutual understanding. In the wake of the unrest, Torre Pacheco became a potent symbol of the broader challenges facing multicultural Spain as a whole. The crisis served as a stark reminder that diversity without genuine integration and social cohesion can be fertile ground for conflict and social unrest, with potentially devastating consequences for the entire community. La economía agrícola de Torre Pacheco depende casi totalmente de la mano de obra inmigrante. Sin estos trabajadores, el sector agrícola colapsaría. Sin embargo, su contribución no siempre se traduce en aceptación social ni en condiciones dignas. Muchos migrantes viven en precariedad, con salarios bajos y viviendas insalubres. Esta paradoja alimenta tensiones y resentimientos. Tras los disturbios, el miedo provocó ausentismo laboral y pérdidas económicas inmediatas. La cohesión social es vital no solo por justicia, sino por la supervivencia económica del municipio. La violencia demostró que la prosperidad depende de la convivencia. Torre Pacheco necesita reconciliar su realidad económica con la integración social. La violencia en Torre Pacheco generó respuestas inmediatas de todos los niveles políticos. El alcalde y el presidente regional condenaron la violencia y pidieron calma, pero también reclamaron más control migratorio. Vox, la extrema derecha, culpó exclusivamente a los inmigrantes y exigió deportaciones masivas, avivando la tensión. El gobierno nacional condenó el racismo y prometió perseguir a los agitadores extremistas. La crisis evidenció la profunda división política sobre inmigración en España. El debate se polarizó entre seguridad, integración y derechos humanos. Torre Pacheco se convirtió en campo de batalla simbólico de la política nacional. Las respuestas políticas reflejaron la fractura social del país. Frente al odio, surgieron voces locales que apostaron por el diálogo y la convivencia. Asociaciones vecinales, líderes religiosos y ONG organizaron encuentros y manifestaciones por la paz. Un manifiesto conjunto rechazó el racismo y reclamó inversión en integración y servicios sociales. Las ONG documentaron delitos de odio y ofrecieron apoyo a las víctimas. Los testimonios de vecinos, tanto españoles como inmigrantes, destacaron el deseo de vivir en paz. La sociedad civil demostró que la solidaridad es posible incluso en tiempos de crisis. El reto es transformar estos gestos en políticas duraderas. El futuro de Torre Pacheco depende de que el diálogo prevalezca sobre la violencia. Los disturbios de Torre Pacheco resonaron en toda España, abriendo un debate nacional sobre inmigración y extremismo. Las imágenes de violencia obligaron al país a enfrentar sus propias tensiones sociales. El caso evidenció cómo los grupos extremistas pueden explotar agravios locales y amplificarlos con desinformación. Se pidió mayor control sobre el discurso de odio y la actividad de grupos antidemocráticos. La crisis reveló problemas estructurales comunes a otras regiones agrícolas con alta inmigración. Torre Pacheco se convirtió en advertencia de lo que puede ocurrir sin políticas de integración efectivas. El legado es complejo, fracaso social, pero también oportunidad de reflexión. España debe decidir si apuesta por el diálogo o permite que el odio marque su futuro. El reto es construir una sociedad donde el origen no determine el destino. Torre Pacheco es ahora símbolo y espejo de los desafíos de la España contemporánea.